Y vamos a ligarlo con el otro tema, Mercedes, que tiene que ver con esta final perdida con el América contra Chivas en la temporada 83-84. Fíjate que recuperando parte de la historia, porque estamos tratando de recuperar las 5 finales que hemos perdido y que tiene que ver con este análisis. En aquel momento, el América calificó en el grupo número 1 con 51 puntos, 38 juegos jugados, 54 goles a favor, por 30 en contra, con una diferencia de más 24. Y Chivas estuvo 5 puntos abajo, estuvo en el grupo 3 con 46 puntos, 38 juegos jugados, 56 goles a favor y 40 en contra, para una diferencia más 16. Anotó 2 goles más Chivas que el América en 38 jornadas. O sea, si vemos la productividad en aquel momento, fue una productividad alta en materia de goleo de parte de Chivas. Si dividimos a la mitad, estamos hablando de que en esa ocasión se anotaron 28 goles, por lo que sería ahora una temporada corta, ¿no? La alineación de Chivas fue Celestino Morales, Sergio Lugo, Demetrio Madero, Quirarte, Carlos Rizzo, Javier Nelijín Cárdenas, Roberto Gómez Junco, Eduardo Cisneros, Alejandro Guerrero, Samuel Rivas, Eduardo de la Torre y Ricardo Lesnubi Pérez. Y el entrenador fue Alberto Guerra. Y por otro lado, el América tuvo a Celada, obviamente, ¿no? Alberto Trejo, a Vinicio Bravo, Alfredo Tena, Armando Manso, Cristóbal Ortega, Carlos de los Cobos, Javier Aguirre, el ruso Brailovsky, Carlos Hermosillo y Gustavo Echaniz. Bueno, en el partido de ida quedamos 2-2 y llegamos al Estadio Azteca. En el partido de ida, los 2 goles del América fue uno de Carlos Hermosillo y uno de Mario Trejo, y Chivas, Eduardo y Néstor de la Torre. Fíjense nada más, estamos hablando de que era la final del siglo, le pusieron, ¿no? La única vez que nos hemos enfrentado en una final. Y luego de regreso, perdimos 3-1 con gol de Eduardo Vacas, Alfredo Tena y Javier Aguirre. Y por parte de nosotros anotó Fernando Quirarte. Y lo que voy a comentar, que obviamente pues tiene un peso específico, es que primero nos marca a nosotros un penal a favor, en donde Eduardo, el vaquero Cisneros, falla el penal, ¿no? Y lo ataja a Celada, y de ahí viene la remontada psicológicamente a favor del América. En esa jugada, ya ahora sabemos que Alberto Guerra no quería que lo tirara el vaquero Cisneros. De hecho, las tomas de los juegos se nota cuando Alberto Guerra está así, está echado hacia abajo, no quería ver los penales. Pero se sabe que desatendió, es decir, no le hizo caso Cisneros a lo que pidió Alberto Guerra, que él no tirara el penal. O sea, simplemente no le hizo caso. Y luego fue expulsado Manso en el minuto 26. Es decir, del minuto 26 del primer tiempo hasta finalizar el partido, que prácticamente fueron 60 minutos, un poco más, no tuvimos la capacidad de remontar al equipo del América. Por el contrario, nos hicieron 3 goles. Entonces, cuando se escucha el criticar lo que acaba de suceder con Tigres, ¿no? Pero cuando conoces la historia y cuando conoces toda esta trayectoria de estas finales perdidas, pues obviamente tu perspectiva debe de cambiar, porque al final esos partidos marcaron historia, marcaron una época, y para mí ha sido la derrota más dolorosa de las 5 finales el haber perdido con estos güeyes. O sea, neta. Y además, vas 2-1 todavía y estaba el equipo de Chivas tratando de empatar, y hay una desatención de un tiro de esquina de donde se genera el gol de Javier Aguirre. Pero el gol de Javier Aguirre, al que dribla Javier Aguirre, es a Demetrio Madero. Pero además Demetrio lo agarra en la posición que nunca debe ocurrirte como central, que es no estar perfilado, sino lo agarra parado de frente y, o sea, un tronco, ¿no? Como Javier Aguirre dribló a Demetrio, se le mete y con la pierna izquierda terminó ahí el juego, cuando todavía Chivas estaba buscando, ¿no?
Y el gol, el primero de Lalo Vacas, pues la verdad es que también muy, muy objetable. Entonces, este tipo de análisis, Mercedes, de lo que fue esa final de la América, nos pone en perspectiva de que en realidad a veces se nos olvida que solamente puede haber un ganador. No justifico la pérdida de esas finales, pero explico que se nos olvida que al final solamente puede haber un ganador y que a veces el fútbol es tan, lamentablemente, tan traicionero, por decirle una etiqueta, que lo que está escrito, que dices, es que un equipo con 11 jugadores puede ganarle con mayor probabilidad a uno con 10. Pues ya vimos que no. Un equipo que tiene la posibilidad de anotar un penal antes que el adversario debería de hacerlo, y ya vimos en múltiples ocasiones que para el futbolista mexicano los penales han sido un problema, y es una recurrente en Chivas, que lo vamos a ver en otras finales. Así que, Mercedes, ¿cómo ves esta parte? Que ya lo vimos en la semana pasada de la final con Puebla, que en penales los jugadores mexicanos de Chivas, pues así tuvieron esta problemática. Estás muteada. Otra vez, bueno, aquí, es un común denominador en los penales fallados, porque cuando estamos hablando de Puebla, que fueron hasta muerte súbita, estamos hablando de esta final contra América, que bueno, queda ahí, pues como siempre, ¿no? La idea de, es que si hubiera marcado, que si no hubiera metido, que si lo mete, que en fin, hubiera cambiado el partido. Otro penal en la final contra Necaxa, ¿no? Que mencionabas que si hubo otra final, era de Martínez de la Garza, sí la hubo, contra Necaxa, y bueno, ya vamos a hablar de su momento, un penal. La final ya en la era Vergara, su primer final contra Pumas, tanda de penales, y bueno, ahí, bueno, en la de Tigres, pues no recuerdo que, no fue así, no hubo un penal ahí que hubiera marcado la diferencia, pero pues sí es un común denominador para Chivas, para el fútbol mexicano, esa falla de los penales, y que queda ahí para la historia, ¿no? Y para el hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo meten? ¿Qué hubiera pasado si lo ataja el portero? ¿Qué hubiera pasado? O sea, en la historia del fútbol mexicano, en la historia de Chivas, pues ahí queda el hubiera, ¿no? De si hubiera metido el penal o si lo hubiera atajado, en fin, ahí está siempre la duda, ¿no? De que qué hubiera pasado en esas circunstancias, pero pues como bien mencionas, ¿no? Hace referencia a esa final del 83-84, digo, cuando quien hace referencia ahí, en los partidos de los clásicos hicieron referencia a la semifinal de esa final, o cuando ni siquiera habían nacido, entonces, pues bueno, ¿cómo van a saber que es una situación dolorosa? Digo, para mí no es dolorosa porque no la viví. Obviamente, pues sí es doloroso perder ante tu acérrimo rival y ver que en la historia, la única final que ha habido entre estos equipos, pues se pierde, pero no es lo mismo el sentimiento de haberlo vivido, como tú lo viviste, Mauricio, estar presenciándola en televisión o en el estadio. Bueno, pues te pones a revisar los libros, te pones a revisar entrevistas, y este partido lo pueden ver en YouTube. Yo ahí tuve la oportunidad de verlo, y lo que mencionas, Mauricio, ¿no? De que, como siempre, o sea, Chivas inicia con mucho arrojo, inició dominando el encuentro, tuvo muchas llegadas, pero no por la figura de Celada que haya parado esas llegadas que tuvo Chivas, sino más bien, pues bueno, otra vez queda ahí la duda, o sea, pierde Chivas o te ganó tu rival, ¿no? En este caso el América. Pero bueno, viene ese penal con eso, no, pues lo mete, y el momento psicológico era de Chivas, o sea, porque fue buscando, era el dominador del partido de primer tiempo, el Snoopy Pérez haciendo lo que sabía hacer, ¿no? Que era provocar penales, y bueno, pues lo tira el vaquero Cisneros, y bueno, pues ahí viene una situación de por qué, por ejemplo, en Europa son muy estrictos de que, o sea, está una lista de tiradores en ese orden, así debe de ser, que en un partido, bueno, pues está fulano, y si no está fulano, pues está el segundo en la lista, y así se debe respetar, o sea, no es de aquí que, a ver, vas tú, yo, no, tú que eres el goleador, no, pues para que te despidas con un penal, no, y me dio nervios, pues tíralo tú. No, o sea, hay una lista, le tiemblen las piernas o no, él tiene que tirar el penal. Y bueno, pues sí, eso sí se sabe que pues no quería Alberto Guerra que lo tirara Cisneros, y pues bueno, ahí fue
el acabose, algo similar, Chivas, menos que vimos ese final contra Pumas, es algo similar a lo que le pasa a Cisneros en su carrera, como lo que le pasó a Rafa Medina cuando falla el penal en CU. Y bueno, pues de ahí el momento psicológico fue para América, ¿no? Ya en el segundo tiempo, faltando algunos minutos, bueno, pues Chivas encontró la posibilidad de ir al frente con un gol ahí de Quirarte, siguieron buscando hasta que viene pues ya el golpe definitivo para que el América se coronara en el Estadio Azteca, con un marcador global, que nos puso el productor, de 5-3, ¿no? En el Azteca fue un 3-1, pero pues bueno, ha sido una constante de que sabemos las finales de Chivas van con mucho entusiasmo, dominan, pero pues viene ahí, Mauricio, ¿no? La declive de que no logran concretar, de que alguna falla, algo, y bueno, viene otra vez hacia abajo el equipo, ¿no? Como lo vimos contra Tigres, que iban ganando 2-0, y de repente otra vez, ¿no? Se ven abajo, con un exceso de confianza, a lo mejor les vino la inseguridad, en fin, en circunstancias que, bueno, que han impedido que Chivas pueda obtener más títulos, y que bueno, hubiera sido magnífico haber ganado esa final en el Estadio Azteca, pero pues bueno, así pues vamos teniendo finales que nos permiten tener otra perspectiva y no quedarnos con lo que pasó hace 2 semanas. Y pues bueno, insisto, también comprender, ahorita tú diste en la lista de los jugadores que participaron en esa final, que ya venían los de la Torre, ¿no? Formando parte del equipo, Demetrio Madero pues consagrándose, y por ejemplo ya no estaba, para la del 87 ya no estaba Gómez Junco, en esta sí estuvo, Celestino Morales era el titular, posteriormente pues llega, no llega, sino pues le dan la oportunidad, y bueno, pues ya de muchos años fue titular el Zuri Ledesma, en fin, ¿no? Se fue cambiando, jugadores se fueron, llegaron para reforzar, que ahí sí eran refuerzos, y cuando lleguemos a bueno, ya terminó la época de los 80 de las finales perdidas, pero si ustedes checan la alineación que tuvo en la 86-87, pues eran jugadores que estuvieron en esas finales, pero pues con ya refuerzos, ¿no? Así que yo insisto en darle esa continuidad a un proyecto, jugadores que, bueno, que ya no quieran estar, o que pues ya no caben dentro del proyecto, bueno, se les dio la salida, y pues la referencia para mí va a ser tenerle paciencia a un proyecto, ¿no? O sea, hablas de la administración de Paniagua, si no estoy mal, y llegó a 3 finales, ¿no? Y bueno, en ese entonces pues no cobraban tanto los jugadores, eran otras épocas en donde, bueno, pues finalmente se consagra en el 86-87, ¿no? Y de ahí tuvo que pasar otros 10 años para pues ver a Chivas otra vez llegar a finales, pero pues bueno, a los 80, independientemente de las finales, era un equipo competitivo, o sea, un equipo que, acabas de mencionar los puntos que acumuló, los goles que tuvo, digo, a pesar de que siempre ha sido el talón de Aquiles la delantera, en ese caso los 80, pues tanto Snoopy Pérez, ¿no? En los primeros años de los 80, después Eduardo de la Torre, que está dentro de la lista de los máximos anotadores de la historia de Chivas. Bueno, no se llama tan mal en la delantera, o sea, ustedes ya lo mencionaban, ¿no? Mauricio, promedio de 28 goles, si lo viéramos en torneos cortos, cosa que a Chivas ha habido torneos que ni a esa cantidad de goles llega, así que era un equipo muy competitivo, ¿no? Así que lo que se buscaba, y lo que yo enfatizo, que con el proyecto de Fernando Hierro así estemos, ¿no? Llegaron a la final, digo, no perderla, digo, que se gane sería lo ideal, pero siempre estar compitiendo, siempre ver a Chivas estar en la liguilla, en los primeros lugares, y bueno, pues la continuidad que se le da aunque lastimosamente se pierde, que a la postre pues dio el título en la 86-87. Sí, y ahí con extremos muy punzantes, el Sammy Rivas, estaba el Snoopy Pérez, anteriormente había estado el Concho Rodríguez, Hugo Díaz, es decir, el fútbol mexicano, la esencia es precisamente tener este tipo de jugadores punzantes por las bandas, eso es lo que te define ya un estilo de juego, que se pierde, ¿no? O sea, cuando estaba ahorita el Tato Martino con la selección, decían, pues es que quiero jugar por las bandas, pues obviamente tenías a Antuna, tenías por el otro lado a Vega, tenías a ¿cómo se llama? A Corona. Lo que se ha dicho en muchos foros es que estos jugadores que ya no hay tanto ahora a nivel internacional, México sigue produciendo en menos cantidad, pero porque nosotros nos hemos perdido, nosotros hemos querido romper la identidad,
si tú revisas la historia de Chivas, siempre tuviste jugadores de esta naturaleza. Entonces, extremos punzantes que regularmente te dan la posibilidad de hacer en una jugada el abrir el espacio para que se le facilite al centro delantero el poder llegar a rematar. Y nos dice Ricardo Gutiérrez, es probable que, dice, dice, de las finales, el anterior comentario dice, de las finales perdidas que he vivido, la más dolorosa ha sido contra el Necaxa, ya que Chivas lo tenía todo para ganar y al Necaxa solo le bastó 2 goles, mientras que Pumas fue dominador en la serie. Ricardo, chécate el video que te está comentando Mercedes de YouTube de la América, nada más chécalo para que te des cuenta hasta antes del penal cuántas posibilidades tuvo Chivas de anotarle a la América, y te vas a decir, ¿cómo es posible que no le pudimos ganar? Luego dice, por otro lado, la final pasada Tigres tenía banca de sobra y a lo mejor metiendo a toda la defensa, quién sabe cómo nos hubiera ido. Es parte de la reflexión que queremos hacer con esto, Ricardo. Recuperar estas finales para no estigmatizar lo que acaba de acontecer, precisamente con este fundamento que estás planteando. Es probable que la 13ª tarde en llegar hasta el 2027, me temo que pero que ojalá una vez que llegue ese campeonato el proyecto fructifique para ganar más torneos, para ganar más torneos seguidos. Lo que queremos precisamente es concientizarnos que un proyecto serio, dando continuidad, nos deberá de acercar a más finales en menos tiempo. Eso es lo que queremos que poderles transmitir, precisamente porque los antecedentes de esas finales era que se mantuvieron muchos de los jugadores, como dice Mercedes, si vemos las alineaciones de un proyecto a otro, y eso permitió que junto con los jugadores que vinieron del Tapatío se potenciara y entonces se ganaron esos títulos. Así que pues eso es lo que estamos esperando, estimado Ricardo, y ojalá así de. Así que Mercedes, pues de esta final, creo que lo destacable es el reconocer que ese equipo marcó una época en los 80s, pero que pues entregaron mal las cuentas con esta final ante el América, ¿no? Que bueno, sí se ganó una final, ¿no? Pero ese equipo perdió 2 y ganó una. Sí, pues así que de 3 solamente ganó una. Y bueno, pues es algo que queda ahí para la historia de unas Chivas que, como tú comentabas, ¿no? Después de los años 70 terribles, en los años 80 unas Chivas muy competitivas que llegan a 3 finales, que nos hubiera gustado que ganaran, pero sí, o sea, como dice Ricardo Gutiérrez, o sea, yo me acuerdo de esta final y así, Chivas dominaba, Chivas tenía, iba al frente, iba arriba del marcador y de repente, bueno, otra vez, ¿no? Así como también ocurre con la selección mexicana en algunos mundiales que tiene para llegar a más y bueno, de repente otra vez se cae el equipo y así le ha ocurrido a Chivas, ¿no? Así que bueno, pues cada quien tiene su final dolorosa que nos tocó presenciar, ¿no? Así como dice Ricardo, yo vi la de Caxa, se me dolió más, o pueden ver ya a muchísimos años de distancia esta final que les comento. Está de algunos partidos, busqué yo el de Puebla, no lo encontré por ahí un resumen, pero el que sí está completo es el de la final 86-87 y el de esta final que estamos haciendo referencia, ¿no? Así que pues siempre como que cerca ya de conseguir algo y bueno, algo pasa, eso de confianza, una circunstancia que viene a demeritar el trabajo que se había hecho, ¿no? Como aquel, insistimos, digo, no es por estigmatizar a Carlos Cisneros, pero como que una circunstancia de esta naturaleza, hubiera sido un gol en tiro de esquina, tiro libre que hubiera ocurrido, son cosas que vienen, pues de alguna manera, como una cuetada de agua fría, ¿no? A desmoralizar al equipo después del trabajo que había hecho, y bueno, pues ya de ahí le costó trabajo recuperarse a Chivas, ya cuando intentó recuperarse, pues bueno, ya no le alcanzó el tiempo ni los goles para poder empatar la serie, así que bueno, pues una final que se queda ahí para la historia, y como aquí habíamos señalado, ¿no? O sea, de las pocas veces que se encuentran en liguilla, esa ha sido la única ocasión que se han enfrentado en una final. Sí, y ojalá todos esos exjugadores pues también asuman la responsabilidad del época que les tocó, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Para que las críticas estén más fundadas. Por cierto, antes de irnos, se anunció que Ramoncito Morales estará como asistente ya del Club Morelia. Se va como auxiliar al Club Morelia. Hoy se anunció, me extrañó,
la verdad me extrañó, no me extrañó, porque pues ahí está pues él jugó en Morelia también, ¿no? Y Ahí está su pero hermano. ahí está su carnal, sí, pero me extrañó su llegada, ¿no? Pero bueno, pues ojalá y le vaya muy bien y ojalá no deje su canal, ¿no? Que también, es que todo esto, la verdad es que todos estos entrevistas que han hecho ellos nos han permitido conocer entre telones que pues no conocíamos, ¿no? Y a veces la gente tiene esa necesidad de manifestar las cosas, entonces pues se pone chido. Así que pues Mercedes, vámonos, la verdad es que creo que fue una hora muy rápida, se fue muy súper rápido con estos 3 temas, pero pues ahí está la información relacionada con el equipo y para la próxima semana, si te parece bien, ya nos platicas a fondo de creo que van 2 o 3 refuerzos ya de la femenil, ¿no? Ya van 4 refuerzos, pero pues hay uno que igual también ha generado mucha controversia, pues yo lo platicaremos ya la siguiente semana, que ellas también ya regresan unos días a hacerse las pruebas físicas y médicas, así que bueno, lo dejamos para la siguiente semana y así que pues veremos qué onda, si también hay bajas, porque bueno, de eso no se ha anunciado, solamente las altas, y insistimos una que se dio el sábado, que causó pues en la mayoría de la afición pues bastante molestia, aparte de que viene del acérrimo rival, que ahorita estamos analizando justo esta final. Bueno, pues algunos yo no lo vi, no puedo opinar al respecto, yo estuve en ese partido, pero yo no vi, algunos, a lo mejor los que estaban sentados atrás de la banca lo vieron, que bueno, esta chica pues se burla de aquellos partidos que nos ganó el América, no sé qué, no, yo no lo vi, no sé si haya por algún video, foto, algo, en fin, y este tipo de circunstancias, ¿no? De que vienen del acérrimo rival, pues sí genera, pues molestia, ¿no? Como dice Mauricio, bueno, pues defender la camiseta y que pasen de un lado a otro como si nada, pero bueno, ya lo iremos analizando la siguiente semana, donde pues también esperaremos, ¿no? Algunos anuncios más que haga Chivas, no de altas, ojalá sí así sea, pero lo dudo, algunas bajas, en fin, lo que se vaya suscitando, alrededor de Chivas, y bueno, pues igual la oportunidad de ver, el documental de Licha Cervantes, yo no lo he visto, ya está en Chivas TV, y bueno, sería interesante también pues analizarle, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? La cuestión psicológica, la cuestión de historias de vida, que pues eso nos da la perspectiva del por qué pues tiene esa personalidad y pues han triunfado, les ha costado trabajo estar dentro del fútbol, pero bueno, ya varios temas se van a ir dando y la siguiente semana ahí también que nos acompañe Ricardo Gutiérrez y nos cuente su pesar de lo que ocurrió ante Necaxa en esa final, que es la que vamos a analizar el próximo lunes. Y bueno, los que lo vivimos, pues ahora sí podemos ahí sacar los Kleenex y pues, recordar ahí tristemente esa situación que, bueno, pues queda ahí en el recuerdo, ¿no? Así que como afortunadamente no había redes sociales y bueno, pues todo quedó nada más ahí en algo pues triste, ¿no? Pero sí, nos gustaría escuchar su opinión porque creo que vamos a escuchar ya varios contemporáneos que vimos esa final y que nos den su opinión de cómo lo vivieron y bueno, quien no la haya visto, quien no le tocó esa época, también búsquelo allá en YouTube, varios partidos están ahí de manera completa, un resumen, y pues ya podemos analizar lo que aconteció aquel domingo, mediodía, donde se pierde 2-0 con el Necaxa. Así es, así es. Recuperando la historia, podemos nosotros analizar el presente y predecir el futuro. Así que bueno, pues ahí estamos, Mercedes, muchísimas gracias. Y como siempre dice Ricardo Ángel, unas por otras, recuerden que la masa Farías hasta besaba nuestro escudo, así es. Sí, pues le llegó al karma y perdió la final contra el América. Así es, así es. Así es. Bueno, entonces, pues ahí estamos en contacto. Gracias, Ricardo. Gracias también a nuestro queridísimo y siempre bien ponderado amigo Miguel Ángel Nava. Ahí estamos en contacto. Así que muchísimas gracias, Mercedes, y como siempre nos retiramos. ¡Arriba las Chivas, cabrones! Hasta la próxima.